noches, estamos en el tercer programa de la batalla electoral. La verdad, cada día más apasionante lo que está pasando. El equipo de campaña de La Libertad Avanza nos regaló una joya cinematográfica. El primer video de campaña que le pido a la producción que nos ponga al aire. Provincia de Buenos Aires, tierra que pudo ser un paraíso, pero la convirtieron en un infierno. Vivas donde vivas, pasan los años y todo empeora. La calle es tierra de nadie y te matan por un par de zapatillas. Vivís con miedo, mirando para atrás, enrejado en tu casa, mientras los delincuentes circulan impunes. En las escuelas, los chicos cada vez aprenden menos y son rehenes de los sindicalistas. Suben los impuestos todos los años, pero despilfarran la plata de la gente y se la reparten entre amigos. Mira a tu alrededor. Mugre, crimen, ñoquis, abandono, miseria. Esta es la realidad de la provincia hoy. Y hay un único culpable, el kirchnerismo. Todo lo que te falta se lo robaron ellos, porque su modelo es volverse ricos, mientras vos, tu familia y tus amigos están cada vez más pobres. En su última avivada, inventaron una elección aparte para que vos no vayas a votar y voten solo los que viven del Estado. No podemos dejar que se salgan con la suya. El 7 de septiembre vayamos a votar. Que cada boleta violeta de La Libertad Avanza sea un grito de libertad. Kirchnerismo nunca más. Esto es un mensaje de La Libertad Avanza. Bueno, mi felicitación personal para Santiago Boría, el cineasta político, el mejor cineasta político que tiene Argentina, que es el responsable de la producción de estos videos. Siguiendo con las entrevistas a los candidatos, estuvimos esta semana con Alejandro Speroni, primer candidato a senador provincial por La Libertad Avanza en la 7ª sección electoral. Vamos a la nota. Alejandro, muchísimas gracias por la nota. Contanos un poquito, para empezar, para la audiencia, ¿cuál es tu trayectoria y cómo es que llegaste a ser senador? Bueno, en realidad senador vas a ser. ¿Cómo es que llegaste a ser candidato a senador por La Libertad Avanza en la 7ª sección electoral? Bueno, es un derrotero que comienza estando yo fuera del país, en España concretamente, donde estaba retirado, en rigor de verdad, de mi actividad principal, que ha sido siempre la abogacía. Yo soy además técnico universitario en agronomía, esas son mis dos actividades principales, ¿no? El mundo forense como abogado y la actividad rural, ¿no? La agronomía, muy específicamente. Y también fui docente, y fui docente de economía política, economía clásica y de derecho constitucional en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y no me había interesado hasta que, encontrándome en España, en Mallorca, tenía tiempo, mis hijos estaban escolarizados, y empecé a interesarme por la figura de Milei, a quien no había prestado ninguna atención, tenía más bien un prejuicio respecto de él, y te diría que de tinte un tanto peyorativo. No me parecía alguien, bueno, que me suscitara especial interés. Pero bueno, yo tengo mucha relación con menonitas en Bolivia, donde voy con frecuencia hace ya 18 años, y los menonitas me pareció a mí muy paradójico que, siendo que son anarquistas por razones de su ética religiosa, es decir, consideran que todo lo vinculado a los estamentos gubernamentales, al poder estatal, a la coacción institucional del Estado, está contaminada de lo demoníaco, es decir, es una encarnación del mal. Entonces ellos rechazan lo estatal, sin entrar en demasiadas teorizaciones, porque es gente práctica, eminentemente práctica, y son autónomos. Pero aún así, yo percibía en los grupos de WhatsApp con ellos, que todavía integro, que hacían un elogio, un encendido elogio, te diría que hasta un panegírico se podría decir, de la figura de Milei, presentándolo como una esperanza para nuestra región,
como alguien que tenía en claro lo que había que hacer, siendo que ya Milei estaba presentándose como posible candidato a presidente de la nación. Por entonces él era ya diputado nacional. Y entonces yo me dije a mí mismo, no puedo yo estar guiándome por un prejuicio, dado que además tengo especial estima por esta gente. Me refiero a los menonitas, que siempre se comportaron con toda probidad y corrección conmigo, siempre muy apegados a un celoso cumplimiento de su palabra empeñada, gente muy honorable, muy industriosa, muy trabajadora, muy frugal, con valores, digamos, básicos, vinculados al orden natural. Y dije, no, no puede ser, algo habrá en este hombre. Entonces hice mi propia pesquisa, mi propia investigación de quién era Milei, rastreándolo en los programas de YouTube. Yo desde que hay internet no tengo tele, miro solamente las cosas que me pueden interesar por YouTube. Y bueno, y me pareció sí cautivante un rasgo principal de su personalidad, o quizá dos. El primero es su manifiesto bajo umbral de tolerancia frente a la mentira, su terminante rechazo a todo lo que tenga que ver con el engaño, con la chicana, con la manipulación del otro, ¿no? De cara a los debates periodísticos. Me pareció eso siempre muy llamativo. Y después el segundo rasgo, la gran honestidad intelectual que lo caracteriza, en el sentido de formular conceptos y desarrollos argumentales muchas veces complejos, pero siempre atribuyéndoselos al autor intelectual. Jamás diciendo esto es una idea mía, sino diciendo esto lo escribió fulanito de tal en tal obra. Bueno, los autores que fueron sus inspiradores se convirtieron para mí en una fuente de atracción y me dediqué a estudiarlos, a leerlos, y yo no los conocía. Me refiero a los autores de la llamada Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Y como sabés, ahí está la simiente, la génesis doctrinaria, intelectual, filosófico-política de los postulados y de las orientaciones a las que se atiene el gobierno nacional y la libertad avanza como fuerza política. Y mucho menos conocía el nexo directo histórico con la segunda escolástica, con la Escuela de Salamanca del siglo XVI, a la que yo ya sí conocía, pero por el lado de sus aportes a la teoría del derecho, los derechos humanos. Francisco de Vitoria, Suárez, Covarrubias, Leiva, Juan de Mariana, yo a ellos sí los conocía, bueno, por haber sido abogado muchos años y además, bueno, interesado en la temática jurídica y docente, como te digo. Pero los textos de estos autores, clérigos, teólogos, la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, muy leídos y estudiados en la faceta, repito, jurídica. Por el lado económico, sus textos no estaban traducidos, estaban en latín, así que no tenían divulgación, hasta que Mises, Hayek, los hombres de la escuela austríaca empezaron a traducirlos. Y vos sabés que Hayek recibió el premio Nobel del año 74, y es la primera vez en la que en el acto de entrega del premio Nobel se hace referencia, porque lo hizo él, a la Escuela de Salamanca. Él dijo, yo soy tributario de la Escuela de Salamanca, yo no hubiera podido llegar a la síntesis doctrinaria de mi pensamiento en materia de teoría económica si no fuera por el aporte de la Escuela de Salamanca. Y como sabemos, bueno, como forma parte de la historia de la cristiandad y del mundo hispano-católico, tan denostado, tan objeto de una leyenda negra, de una construcción historiográfica muy deliberada, tendiente a decir, bueno, acá hubo el iluminismo, ¿no? Hablamos del siglo XVIII, el siglo de las luces. No se le ocurrió mejor idea que suprimir 1000 años de historia de una manera arbitraria y le llamaron la Edad Media. Y eso llegó hasta el siglo XVI. Y en rigor de verdad es un aporte fundamental. En los derechos humanos ya está asumido. Digamos, la principal motivación de los estudios de estos hombres eminentes, catedráticos, fue encontrar una justificación para la colonización de América, en donde no ocurrió, como se dice de una manera también artera, aviesa y distorsionada, un genocidio. Muy por el contrario, la reina Isabel, la católica, ella en su testamento instó a que los pobladores españoles se casaran
con mujeres de las razas autóctonas, aborígenes, y por eso hay tanto mestizaje en América. Si hubiera habido ese genocidio que se quiere presentar, no habría tanto mestizaje, no habría nada, como poco pasa en Estados Unidos. Y ahí con otras inspiraciones, calvinistas sobre todo, ellos sí cometieron genocidios y aniquilaron razas enteras. Eso no ocurrió acá. Pero bueno, volviendo a la escuela austríaca, para mí fue un despertar intelectual, un verdadero deslumbramiento. Yo dije, esto es la reivindicación del orden natural. Cuando Hayek habla del orden espontáneo, aplicado a lo que él llama praxeología, en el sentido de que la economía no puede estar subordinada a dictados abstractos de una planificación central, es decir, no puede el Estado manejar la enorme cantidad de datos que implica un mercado libre, un sistema económico que respete la voluntad libre de cada uno de los agentes económicos. Cuando él escribe Mises, me refiero, ¿no? Que es el más conspicuo, el primero de los de la escuela austríaca, quizás no el primero, porque Menger también se lo considera que es fines del siglo XIX, pero Mises con su obra llamada La acción humana, vuelve al aristotelismo, ¿no? Al estudio de la acción humana. Bueno, ¿cómo se comporta el hombre? No estemos pensando en elucubraciones rígidas, estadísticas, empíricas. Veamos cómo se comporta el hombre, porque en realidad la economía depende de las preferencias del hombre, de las estimaciones que las personas de carne y hueso tienen. Hay algo muy significativo y que el liberalismo clásico, por incurrir en un error conceptual, permitió en gran medida las aberraciones del marxismo, que es la llamada teoría objetiva del valor, contra la cual se opusieron estos integrantes de la escuela de Salamanca, Juan de Mariana particularmente, ¿no? Ellos afirmaban que las cosas no valen por alguna razón intrínseca, por algún atributo que tengan en sí mismas, sino en función de la poca o mucha estimación que las personas concretas tengan de esas cosas. Él decía, un quintal de trigo en las Indias, como así se llamaba, a las tierras del Imperio Español de ultramar, digamos, nuestras tierras, América, vale mucho más en las Indias que acá en España, en la península, siendo que es el mismo quintal de trigo. Ahí veis una refutación de la teoría objetiva del valor. Si es el mismo quintal, ¿por qué vale más? Bueno, porque es más estimado, porque hay menos oferta de trigo por entonces en las Indias. Después la cosa se revirtió, como sabemos. Pero en ese tiempo, no, porque todavía no existía la tecnología, las condiciones de labranza, de siembra, para poder producir el trigo. Pero bueno, volviendo al nexo con el marxismo, después Marx tomó como buena esta llamada teoría objetiva del valor y ahí inventó la plusvalía, la supuesta captación o acaparación que hace el capitalista de la plusvalía, del trabajo metido dentro de la cosa producida o el bien generado, el servicio generado. Entonces, ¿pero por qué pudo él caer en este error? Porque consideró como un dogma indiscutible algo que ya venía de Adam Smith y en adelante, de los representantes de la escuela del liberalismo clásico. Entonces él dijo, no, las cosas valen por el trabajo que tienen en sí mismos. No, algo puede tener mucho trabajo y no tener ningún valor si nadie lo quiere. Las cosas, ¿entendés? Eso es muy importante. Y se enlaza con algo que para no irme por las ramas y volver a tu pregunta primigenia de qué me llevó a mí a ser hoy el primer candidato a senador de la séptima sección por La Libertad Avanza, mi acercamiento, bueno, a esta corriente doctrinaria, después a la fuerza política que es La Libertad Avanza, es el respeto irrestricto por la libertad del otro. Ahí hay una primacía de un elemento espiritual y moral. Es una concepción de la economía y de la política que trasciende a la misma política y la economía, la subordina a fines que son éticos, que son morales. Lo que se busca con esto es la reinstauración del hombre puesto por encima de las estructuras que la coacción estatal, de una manera rígida, abstracta y universal, pretende imponer a los hombres, sojuzgándolos. Es decir, poner en entredicho, poner en duda, cuestionar la legitimidad que tienen los estados para determinar
cuál es el destino de las personas, empezando por los impuestos, que es algo que nos toca muy de cerca, por la enorme carga tributaria que tenemos los argentinos y que explica en gran medida nuestro atraso, la dificultad para que se reactive la economía, cargas tributarias en todos los niveles jurisdiccionales, ¿no? En la nación, en las provincias, en los municipios, y después los casos más extremos, como es, por ejemplo, la guerra. Nosotros somos contrarios a la guerra, nosotros estamos en favor de la paz. Concebimos que es una clara manifestación de una relación de esclavitud, el hecho de que un Estado pueda determinar que una persona se la arranca de su terruño, se la arranca de su familia, se le pone un uniforme y un casco, se le da un fusil y dice: vos tenés que matar a este hombre porque es tu enemigo, por decisión, por decreto del príncipe, digamos, del Estado. Entonces, bueno, esa revalorización de la dignidad humana y la personalidad de Milei me llevaron a mí a decirle a mi mujer: bueno, vamos a comprometernos, vamos allá, no nos arrepintamos de no acompañar a este hombre que no va a pasar sin pena ni gloria por la historia política argentina. Entonces volvimos, yo soy de Tapalqué, somos de Tapalqué, séptima sección electoral, por eso es que yo encabezo la lista, como te digo, de senadores por la séptima sección, y fui candidato a intendente en el año 23. Luego de lo cual terminó la campaña, me fui a Bolivia y me llamaron ahí para integrar el equipo económico, porque yo fui abogado durante muchos años de entidades financieras y bancos, entonces conocí a gente del equipo económico y me dijeron: vos fuiste candidato a intendente, bueno, sos un puro libertario, no querés integrar como subsecretario legal, ocuparte de los temas jurídicos del ministerio, vamos a hacer transformaciones. Y si no dudé un minuto, inmediatamente acepté. Y bueno, mi familia quedó en Tapalqué, yo me instalé en un hotel en Buenos Aires desde el 10 de diciembre, desde el 8 de diciembre en rigor de verdad, porque ya el 8 estábamos trabajando en el decreto 70, el DNU 70, ¿te acordás? Que introdujo muchas transformaciones, desregulaciones. Así que así me integré al gobierno, y después Sebastián Pareja, que es el presidente del partido. Nosotros en el 23 no teníamos partido, éramos una alianza, así que yo entré por el Partido Demócrata, que conocía a algunos de los dirigentes del Partido Demócrata, entonces conformé en Tapalqué la junta promotora del Partido Demócrata, y como integrante de la alianza, pero por el Partido Demócrata, integré la alianza Libertad Avanza y fui candidato a intendente. Después, cuando se formó el partido, por supuesto me afilié inmediatamente al partido, y Pareja me pidió que me ocupara de coordinar la séptima sección, que está en el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires. Es la sección más chica en cantidad de electores, tiene 285.000 electores. Pensemos que muchos distritos de la tercera o de la primera tienen más electores que toda nuestra séptima sección, que tiene 8 distritos, 2 de los cuales representan casi el 65% del padrón, que son Olavarría y Azul. Después le siguen Bolívar, 25 de Mayo, Saladillo, General Alvear, Roque Pérez y Tapalqué. Tapalqué es más chico, es de donde soy yo. Así que esa es sucintamente la historia. Después vino ahora la elección, que tenemos muy pronto, y se me propuso encabezar la lista, y bueno, lo acepté de muy buen grado y con gran orgullo, y ahora estamos ya en plena campaña, porque formalmente comenzó la campaña el día 8. Y hoy tenemos el acto de lanzamiento con Milei. Estuvimos, habrás visto, en Villa Celina, en La Matanza, una primer foto de presentación de los 8 que encabezamos las distintas 8 secciones. Y hoy a la tarde, al mediodía, yo me voy a La Plata, porque tenemos el acto en La Plata, en el Club Atenas, creo que se llama, Club Atenas. Ahí va a ser el acto, a las 18 horas. Así que esa es sucintamente mi historia de relacionamiento. Pero bueno, me ha hecho mucho bien espiritual, eso creo que quiero dejarlo muy en claro, ¿no? Poder ahondar y profundizar y poder dar razón de estas ideas. Yo, quizás por mi condición de abogado, también de docente, me siento naturalmente motivado a poder explicar. Esta pregunta tuya es elemental y me la hago yo todos los días a mí mismo, ¿no? Y con la gente que está cerca de mí. Explicar, pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Alcanza con que no haya inflación? Que de por sí ya no es una cuestión baladí, porque ratifica lo que te dije antes,
la subordinación de la política a la moral. Milei lo dice de manera explícita muchas veces. La inflación es algo ineficiente, no se puede programar, no se puede hacer cálculo económico. Los más perjudicados con la inflación son los que tienen ingresos fijos, los más vulnerables. Pero sobre todo, yo como titular del Poder Ejecutivo, dice Milei, porque vos sabés que el Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina, es decir, el Poder Ejecutivo es Javier Milei, le dice, yo no voy a consentir por razones morales, porque la inflación es un latrocinio, cosa que ya decían también los integrantes que te mencioné de la escuela de Salamanca, de la Segunda Escolástica, que tienen textos especialmente dedicados al tema de la inflación, es decir, de la emisión de moneda espuria. Ellos ya lo presentaban como un robo, prácticamente, como una inmoralidad. Y esta escuela, vos sabés que algunos sostienen que debería llamarse más que escuela austríaca, escuela española, por el grandísimo y relevante aporte que ha hecho a esta visión tan emancipatoria, ¿no? de los hombres, básicamente. Por eso es que algunos, bueno, vos sabés que tiene muchos rótulos esta corriente, uno de ellos es el anarcocapitalismo. Yo conocía en España a Huerta de Soto, me faltaba mencionarlo, me acerqué, me ayudó mucho a comprender la profundidad de esta visión doctrinaria y sus alcances. Y ahora cuando vino al ESEADE le recordé, le dije, ¿se acuerda que yo le dije que yo me iba a la Argentina a acompañar a Milei? Que era uno de sus discípulos, pero el único que había entrado en la arena política. Así que ahí estamos, y ahora preparándonos para esta elección, que es crucial, porque nosotros en todo momento la interpretamos como una elección que no debe ser vista desde una perspectiva puramente electoralista, sino digamos, tendiente a consolidar en la concientización del pueblo argentino, de los argentinos, qué hay para esperar, qué podemos esperar de este proceso de regeneración moral y de transformación de nuestra sociedad. Así que es importante esta elección. Si no nos fuera tan bien, cosa que yo descreo, yo creo que nos va a ir muy bien, tampoco es el fin del mundo, demorarán un poco más los propios argentinos en confiar, el temor a que vuelvan, ¿no? Los colectivismos no se disipe tan rápidamente, lo mismo potenciales inversionistas extranjeros, pero iremos consolidando nuestra gesta. Mientras que para nuestros opositores, que son todos los colectivistas, como decía Hayek, los socialistas de todos los partidos, que le dedica uno de sus libros, creo que es La fatal arrogancia, lo dedica a los socialistas de todos los partidos, partiendo de la base de que es el socialismo, el estatalismo, como una suerte de religión del Estado, de ver el Estado como un ídolo al que hay que adorar y reverenciar. Bueno, ese virus mental inficiona las mentes de personas de todos los partidos, y entre nosotros particularmente. Por supuesto que el kirchnerismo, por eso el kirchnerismo nunca más, resume hasta el paroxismo esa aberración y ese cinismo, esa hipocresía, porque se dice estar al servicio de la población cuando en realidad a la población se la empobrece, se la atrasa, se la maleduca, se la adoctrina y se enriquecen unos pocos pícaros valiéndose de ciertas lindas palabras, de expresiones retóricas, de intenciones supuestamente compasivas y humanitarias, pero en realidad no es más que una gran estafa, ¿no? Séptima sección electoral es una zona del centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales carencias que tiene? Bueno, la séptima sección no tiene autonomía, no es más que una circunscripción electoral. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene una división en 8 secciones electorales a los fines meramente electorales, porque no se corresponde con otras divisiones administrativas y judiciales que tiene la provincia. Por ejemplo, el Departamento Judicial de Azul, que comprende gran parte de la séptima sección, no es idéntico a la séptima sección. Las regiones sanitarias, las divisiones territoriales que hace el ANSES, bueno, en muchos órdenes es algo que ha sido observado, como que lo ideal sería que fueran coincidentes. Pero como tal, la séptima sección
no es una entidad política, no tiene ni autonomía ni autarquía, no hay reglas propias de la séptima. Lo que sí hay es un perfil económico productivo y una idiosincrasia bastante homogénea, muy vinculada a la actividad agropecuaria y sobre todo a la ganadera, a excepción de algunas zonas de Azul y Olavarría que también tienen actividad agrícola. En la zona mía es eminentemente ganadera. Entonces, bueno, hay un apego particular por las tradiciones criollas, gauchas. Esto es las tierras al sur del río Salado. ¿Te acordás el primer avance sobre la barbarie de los pampas que impedían que se desarrollaran las unidades económicas, las estancias con los malones? Lo hizo Rosas en la década del 30. Muchos de nuestros pueblos, los de la séptima, específicamente Tapalqué, donde yo vivo, General Alvear, Bolívar, Azul, son localidades que se edificaron sobre los antiguos fortines, tierra de fronteras. Entonces ahí estuvo muy en clara la tensión dialéctica entre la barbarie destructiva, porque la verdad es que los pueblos de la Pampa, en muchos sentidos, representaban lo más cercano al paleolítico, digamos, eran los más primitivos de muchos de los pueblos de América, no se puede comparar con otros pueblos, eran muy salvajes, muy crueles, y entonces por eso se entendía que era un desierto, como que estaba despoblado, venían, medraban, en los malones se robaban las haciendas, como sabemos, las llevaban a Chile, y bueno, dificultaban que pudiera haber progreso económico porque no había condiciones de seguridad. Esa tensión, yo de chico oí relatos de personas ya mayores que en 3, 4 generaciones tenían cuentos de tradición oral directa de haber padecido malones. Hubo un malón en 1872, impulsado, liderado por Calfucurá, que fue un gran cacique, muy, muy estratega, y que asoló toda esta zona, y quedó ese recuerdo. Entonces, eso está, me parece, en la impronta de la idiosincrasia de muchas de las localidades de la séptima sección. Como que la barbarie puede estar cerca de nosotros, demasiado cerca. Y entonces el kirchnerismo nos hizo revivir eso, con el atraso educativo, que es espantoso, ¿no? Nivelar para abajo, la poca importancia a la instrucción. Digamos, el lema peronista de alpargata sí, libro no, eso es algo que está cerca acá y que se lo rechaza vívidamente. Por eso nuestra fuerza política acá es vista como verdaderamente emancipatoria. Después en la provincia se aplica no solamente a la séptima, tenemos por delante la necesidad de, bueno, de una vez por todas aplicar lo que está como precepto de la Constitución Nacional del año 94, que es la autonomía municipal, y que la provincia de Buenos Aires está en deuda con respecto de ese imperativo, porque nosotros no tenemos autonomía municipal, y es algo que debe cumplirse, está en la Constitución, más allá de la visión que podamos tener nosotros con relación a la importancia de una Constitución escrita. Yo lo relativizo, yo me inclino más bien por regímenes que organizan políticamente la sociedad sin contar con una norma escrita, que por su naturaleza tiende a ser rígida, estática, y la vida del hombre es dinámica y cambiante, que es otra premisa que tenemos muy en cuenta los libertarios, ¿no? Que no hay que ser rígido, porque nuestra vida está siempre sujeta a sorpresas, siempre tenemos que tomar decisiones en función de información que es futura, que no tenemos hoy. Por eso, en ese sentido también se revela la ineficiencia, la torpeza que puede tener el Estado planificando, ¿no?, la economía. Así que la autonomía municipal es algo que tenemos pendiente. Y después, flexibilizar los medios para modificar la Constitución, también, que es muy rígida, exige mayorías muy especiales. Es decir, repito, yo personalmente no soy muy inclinado a decir, bueno, la Constitución escrita es sacrosanta, pétrea, como dicen algunos. No, nada de pétreo. Claro, lo que puede haber pétreo son valores trascendentes, objetivos, universales y que tienen que ver con lo moral, como dije antes, el respeto por el otro, el respeto. Por eso nosotros somos contrarios al aborto. El liberalismo clásico no lo es. ¿Y cómo son liberales y son contrarios al aborto? Y claro, porque para nosotros la vida del otro es intocable. Yo no tengo derecho a apropiarme de la vida del otro. Así sea un embrión, una persona por nacer, yo no me puedo apropiar. Entonces nosotros no somos relativistas.
sin distraerme del tema constitucional, y me parece que había que dejarlo en claro. Y después otro tema importantísimo es lo impositivo, las cargas tributarias. Vos sabés que Alberdi, que fue el inspirador intelectual de nuestra Constitución Nacional, propugnaba algo que es lo contrario de cómo son hoy las cosas en materia de participación de impuestos. Alberdi sostenía con toda razón que las unidades de recaudación tienen que estar muy cerca del contribuyente. Pensemos lo lejos que está el Estado Nacional como recaudador del IVA, de ganancias, de los grandes impuestos que se distribuyen, impuestos internos. Él sostenía, y nosotros también, que los municipios, en vez de recaudar tasas, como pasa hoy, que como no les alcanza porque incurren en gastos públicos irracionales, tienen exceso de empleados y bueno, muchas veces gastos también espurios y gastos de una economía ilícita, cuando no encubridora de auténticas fechorías y malversaciones, pero bueno, el municipio es el que debería recaudar impuestos y participarlos de un Estado nacional muy reducido. Siempre nosotros vamos a apuntar a un Estado mínimo. Y es más, el ideal nuestro es pensar en una sociedad como ideal, ¿no? No como una realización inmediata. Una sociedad que pueda prescindir del Estado. Nos encolumnamos en esa visión. Creemos que eso es una aspiración a la que la humanidad no debe renunciar en todo caso. Pensemos, recientemente, hablamos de pocos siglos atrás, nuestros mayores sacrificaban niños y vírgenes considerando que era un acto de piedad y que era necesario para que los dioses fueran propicios y que no hubiera plagas y que no hubiera sequías o que no hubiera inundaciones, y parecía que era, repito, un acto de piedad. El que no lo hacía o el que se oponía incurría en un sacrilegio. U otra lacra de la humanidad como la esclavitud, que nos parece ahora también execrable, y hasta hace 100 y pico de años había esclavitud, lícita. Vos comprabas personas como podés comprar hoy una vaquillona. Bueno, salvando la distancia, yo creo que en algún momento del futuro la sociedad, sobre la base de mecanismos de cooperación, no compulsivos como son los del Estado, sino voluntarios, contractuales, podría resolver muchos de los problemas de la vida cotidiana derivados de que los recursos materiales que necesitamos para vivir, porque no todo es amor y poesía, necesitamos de bienes materiales, por antonomasia, son escasos. Pero podemos manejarnos con mecanismos de acuerdos voluntarios. A eso aspiramos. Así que con relación para cerrar lo de la Constitución, esos serían aspectos. Cambiar el régimen, la ley de coparticipación municipal de impuestos, para que no sea el ponderador principal la cantidad de pobladores, que no es algo inteligente, sino otros indicadores que constituyan incentivos para que el municipio se desarrolle y que pueda competir con otros municipios. Como vemos ahora que hace en 3 de febrero Valenzuela, que está logrando que muchas pymes de municipios linderos, San Martín específicamente, La Matanza, se trasladan a 3 de febrero porque cobra tasas mucho más bajas, porque no habilita las unidades económicas antes de que comiencen. Bueno, les facilita las cosas, ¿no? Comprende que el Estado no genera riqueza, sino los agentes económicos. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los candidatos. Después, Milei fue una esperanza en el 2023 y ahora es una realidad. Ha habido 1 año y medio de concreción de políticas que se ve claramente cuál es el rumbo que lleva el gobierno. Decinos, para vos, ¿con Milei sí o con Milei no? Yo le digo a la gente, con Milei sí, sin dudas, pero sin rendirle culto a la personalidad de Milei. Y estoy seguro que él agradecería mis palabras, porque nosotros no propendemos al culto a la personalidad. Milei ha hecho una obra que es muy valorable, muy encomiable, y todos le tenemos afecto y admiración. Pero tenemos que pensar en un proceso, ni siquiera en un partido, la Libertad Avanza, y menos en una sola persona. Necesitamos que muchas personas se sumen, que tomen conciencia. Es la famosa batalla cultural, que comprendan que nosotros no podemos seguir atados a los embustes y violencias de los estados y que tenemos que emanciparnos. Así que Milei sí, con estas salvedades.
sin rendir culto a su personalidad. Alejandro, por última, ¿qué le dirías al votante indeciso que nos está escuchando? Yo creo que el votante indeciso, ya en el fondo, in pectore, en su corazón, está inclinado por acompañar al gobierno, porque son tantas las transformaciones que hemos hecho, es tan estructural el proceso de revisión de lo que hemos heredado, de las funestas estructuras jurídicas, políticas y culturales que hemos heredado, que no se mostraría indeciso si estuviera en contra de ellas. Fue muy profunda, no podés estar en una posición indiferente, ambigua, equívoca, es porque ya lo va a acompañar. Lo digo con mucho respeto, porque cuando me dicen, no, hay 20% de... No es mi fuerte igual el tema encuestas, ¿no? Ni ingeniería electoral, ni nada de eso. Pero dicen, pero el que es indeciso, evidentemente, va a acompañar este proceso. Porque ve que va por ahí. Puede tener algunas dudas, porque como todo proceso transformador, puede hacer dudar, pero ya está acompañándolo. De lo contrario, diría, no, yo estoy en contra de mi ley. Es dilemática la opción. No hay una tercera vía, porque es todo lo anterior, lo que decía Hayek, todos los socialismos de todos los partidos radicales, peronistas, o la Libertad Avanza, que quiere algo distinto para el país y para la población argentina. Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con la TV Libertaria y seguramente vamos a estar el 7 de septiembre contando los votos y después de haber tenido de Violeta la provincia de Buenos Aires. Te agradezco mucho, Marcelo, por esta oportunidad de dirigirme a tus oyentes, a tu público. Confío en haber podido transmitir con la mayor claridad estas ideas que son innovadoras por un lado, pero que paradójicamente son de una venerable tradición. Es parte de la filosofía perenne, ¿no? De eso que acompaña al hombre desde siempre. Tiene que ver con la sensatez y con el obrar con arreglo a principios morales superiores, universales, trascendentes, objetivos. Así que toda oportunidad que se me da para hacerme eco de esta corriente doctrinaria, para mí es muy valiosa y la agradezco. Así que cuando quieran, yo a total disposición, ¿eh? Les mando un cordial abrazo y será hasta muy pronto. Este fue el rato que compartimos con Alejandro Speroni, primer candidato de la Libertad Avanza en la 7ª sección electoral a senador provincial. Muchas gracias.